New Age o Nueva Era. Porque la New Age le cambia la vida a las personas. Todo lo que debes saber sobre esta disciplina. Sus adeptos hablan de amarse a sí mismos y a los demás, de la energía de la Tierra y de la armonía con el cosmos, con la misma familiaridad con la que se conversa sobre el estado del tiempo. Sin embargo, los principios que rigen sus conductas poseen raíces ancestrales y una comprobada efectividad en el bienestar. ¿Sepa por qué? La palabra crisis, en chino se escribe con dos ideogramas. Uno quiere decir algo que termina, y el otro, oportunidad. La New Age se presenta, en muchos aspectos, precisamente como esa oportunidad que surge después de que algo ha declinado. Llámese crisis de valores, arrepentimiento, necesidad imperiosa de modificar el rumbo existencial. A veces, solo precisamos reforzar algunas ligeras sospechas de que la vida es mucho más que ir a trabajar, volver cansados, comer algo apurado e irse a dormir para empezar al otro día la misma rutina. La simple idea de vivir una nueva era, sin importar lo que eso signifique, entusiasma a cualquiera. Pensamos. Si no es nada raro, ninguna secta o actividad en las que se usen drogas y se ponga en riesgo la integridad psicofísica. Si solo son técnicas de sabidurías milenarias adaptadas a nuestras épocas en forma light. ¿Por qué no ser New Age? Sabemos que se trata de una bolsa muy amplia en donde se pone desde meditación zen hasta yoga, pasando por métodos chamánicos, eutonía, bioenergía y gestal terapia, entre otras tendencias. Al principio, desde el total desconocimiento, uno puede cerrar los ojos, meter la mano en esa bolsa, revolver bien y sacar una terapia, cualquiera. Puede ser que otros intuyan que algunas les van a venir mejor que otras por su contextura corporal. La religión que profesan, el club de fútbol del cual son hinchas. Pura intuición. Total, lo que vale es dar el primer paso hacia un cambio. Las cosas así no pueden seguir, concluyen y se abrazan al antiséptico camino de la nueva era. Cuando llega el fin de semana, por ejemplo, se asoma el conflicto interior. Muchos especialistas lo denominan síndrome del domingo a la tarde, aunque puede presentarse en cualquier otro momento. Es una suerte de nueva enfermedad caracterizada por el aburrimiento, que afecta cada vez a más personas, en especial en las grandes ciudades. ¿Qué les pasa? Son individuos a los que la rutina diaria les absorbe tanto su realidad, que se forman una pantalla, excusa, para evitar encontrarse consigo mismos. Al llegar a sus casas, estos seres se sienten completamente extenuados, no toleran el descanso. Interrumpir la tarea laboral los enfrenta en forma abrupta a su hueco mundo interior. La nueva era puede hacerlos renacer en muchos aspectos. Ni religión, ni ideología. La nueva era no constituye ni un movimiento ni una ideología. Tampoco se trata de una religión, y mucho menos de una secta. Algunos consideran apropiado describirla como la conspiración de Acuario, ya que según muchos autores adherentes a estas doctrinas, estaríamos entrando en una nueva era superadora de la era de Piscis. Marilyn Ferguson, autora de La conspiración de Acuario, una verdadera Biblia del movimiento, describe de qué manera adaptó el concepto de conspiración. Literalmente. Respirar juntos, de las obras del jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin, para referirse a una gran variedad de personas e instituciones que se proponen transformar profundamente la manera de organizar la convivencia humana en el mundo. Los orígenes del nombre Nueva Era. Fue la ocultista Alice Ann Bailey, fundadora de un grupo teosófico llamado Escuela Arcana, quien por primera vez utilizó esa denominación. El cosmos y el hombre. La nueva era hace hincapié en la integración del hombre con el cosmos. La transformación es posible a partir de la persona interesada, y no de las estructuras, religiones, partidos políticos, organizaciones sociales, como sugieren las ideologías. Se sustenta el concepto de que es factible hallar un sentido divino en la propia realidad de la vida de todos los días. Mente y cuerpo en armonía.
A través de las diversas disciplinas encuadradas dentro del marco de la nueva era, se intenta restablecer una relación sana con el propio cuerpo y con la naturaleza, considerada como una realidad viviente y no ajena al hombre. Se favorece el desarrollo de todas las potencialidades humanas, muchas de las cuales todavía están inexploradas. Sus objetivos sociales. Se persigue cumplir con un ideal, lejano pero factible, que tiene que ver con la construcción de los cimientos de una sociedad no consumista ni competitiva, sino armónica y solidaria. La búsqueda psicológica. A partir de la mayoría de las prácticas New Age, se pretende la liberación de la angustia existencial y la integración de los diferentes componentes de la personalidad, racionalidad, intuición, inconsciente. La ciencia amiga de la fe. El recorrido Nueva Era permite arribar a un plano superior de conciencia, a una visión transpersonal, sede de la creatividad, del amor incondicional y de la intuición. Se explican científicamente experiencias y realidades que hasta hace poco eran patrimonio exclusivo de la fe. Así se rompe el eterno conflicto entre religión y ciencia. Construir nuestra propia realidad. A pesar de contar con recursos jamás soñados, muchos hombres parecen sentirse más desgraciados que nunca. La nueva era termina afirmando que la realidad objetiva no es lo que es, sino lo que cada uno cree que es. Shirley MacLaine, uno de los personajes más famosos de la nueva era, dice en uno de sus libros: he llegado a darme cuenta de que la realidad es básicamente aquello que cada uno de nosotros percibe como tal. De esta manera, nos ubicamos en el reino de la subjetividad absoluta. Las sociedades primitivas como modelo. Responde, entre otras cosas, a la búsqueda de formas más simples y solidarias de convivencia humana. El acercamiento de la a veces tan arrogante civilización occidental a las culturas indígenas, no se produce tanto para enseñar sino para aprender de ellas. Los indios son considerados por la nueva era como los primeros ecologistas, y admirados por sus formas de vida comunitaria y costumbres pacíficas. La integración del pasado y el futuro. Los aficionados a la nueva era son lo suficientemente abiertos como para explorar las distintas propuestas espirituales sin pretender ingenuamente volver atrás y renunciar a todos los adelantos científicos y tecnológicos. El postulado básico. El desafío que ofrece la nueva era es potenciar toda la felicidad que uno desea y necesita para su vida. Al mismo tiempo que uno va conociéndose a sí mismo. Mediante la práctica de diferentes disciplinas o a partir de un cambio profundo de actitud. También puede desarrollar más capacidad de gozo frente a cuestiones muy simples y cotidianas, y de ese modo conseguiremos mejorar la sociedad en la que vivimos. Pero, ¿qué hacer? La propuesta de la nueva era es muy clara. Si alguien realmente desea estar bien consigo mismo y con el resto del mundo, debe trabajar para conseguirlo. ¿Cuál es? El desafíos. Abrir la mente, tenerse paciencia para llegar a comprender muchas verdades, tratar con cuidado a su cuerpo, y desarrollar el amor que está presente en el corazón de cada uno. ¿Cómo hacerlo? Existen múltiples métodos y herramientas, y cada una está en libertad de elegir según su conveniencia la alternativa que lo conducirá a través de un extenso camino hacia el interior del ser. Camino inverso a apoyarse solo en el afuera, persiguiendo deseos materiales y el amor de personas que no nos corresponden, lugar donde se concentra la gran sabiduría universal, común a todos los seres humanos, que fue olvidada por efecto del crecimiento tecnológico y el ansia de progreso desmedido. Entonces, ¿qué es? La era de Acuario. Según la astrología, hace 4000 años el mundo ingresó en la era de Aries, hace 2000 en la de Piscis y ahora comenzó a transitar la era de Acuario. Cada era zodiacal tiene características propias de la constelación que rige. Los expertos aún no se han puesto de acuerdo sobre la fecha exacta del comienzo de la era de Acuario. Algunos dicen que el umbral de Acuario fue la segunda mitad del siglo pasado y que en el año 2000 comenzó a regir plenamente.
Otros dicen que se ha comenzado a transitar bajo el signo de Acuario entre 1954 y 1957. Y otros calculan que recién se verán notoriamente sus dos designios esenciales en la primera mitad del siglo XXI. ¿Cuáles son estos designios? Comenzará un periodo de fraternidad universal, de paz y de profundo desarrollo espiritual que, finalmente, desembocará en la auténtica libertad de los seres humanos. La política, es decir, el arte de la contradicción, pasará a un segundo plano. Las 10 máximas de la nueva era para ser felices. Aprender a relajarse. Tanto para descansar como para liberarse del estrés o para ingresar en estados de meditación profunda. Sea cual fuere el o los objetivos, el secreto de la correcta relajación es desenchufarse del mundo. Consiste en permanecer en silencio y dejar que los pensamientos fluyan libremente, alejando las preocupaciones. Aquí también se puede utilizar la técnica de visualización creativa, proyectar la imagen de lo que uno desea apoyándose en el poder de la mente para transformar los aspectos adversos de nuestra realidad. Estar en armonía. En el preciso momento en que nuestra energía interna está alineada con la del cosmos, a través de técnicas milenarias específicas como el yoga, el qigong, los rituales chamánicos, etc., se ingresa en un estado de armonía, es decir de ausencia de conflictos y preocupaciones, la tan ansiada paz interior o tranquilidad de espíritu. Aceptar en vez de resistir. No implica resignarse ante la adversidad. No tiene nada que ver con asumir una posición heroica frente a los problemas, ni siquiera con esconder la cabeza como el avestruz. Quiere decir hacerse responsable de las complicaciones que vayan surgiendo en la vida, con una actitud diferente, aceptando que todo tiene un porqué aunque no se vislumbre a simple vista. Luego de alcanzar un alto nivel de entrenamiento personal, se consigue aceptar lo esencial del prójimo y de cada cosa. ¿Resultado mágico y muy saludable? Uno se vuelve más tolerante no solo con quienes ven la vida de un modo completamente diferente, sino también frente a aspectos cotidianos que nos causan una irritación inexplicable, por ejemplo, frente al desorden que provocan los niños. Asumir una actitud más artística. ¿Usted sabía que la capacidad artística no solo está presente en unos cuantos privilegiados que logran concretar obras magníficas? La nueva era nos recuerda que todos los seres humanos poseemos una gran fuerza creativa en potencia. Cada uno debe hallar la manera de conectarse con ese llamado interior. Comprometerse a crecer. En la nueva era, crecer biológica, económicamente o a nivel intelectual, no son las únicas manifestaciones de evolución. Además, es indispensable aprender a cortar las gruesas cadenas que nos atan al pasado y que tanto nos frenan en nuestro crecimiento hacia la felicidad ilimitada. Fluir como el agua. Las diversas disciplinas New Age contribuyen a que comencemos a dejarnos llevar más por los sentimientos y la intuición, que por la fría lógica y los prejuicios. Significa, aprender a dejar que las cosas pasen y que corran como las aguas de un río, sin estancarse. Desaprender hasta ser como niños. No es ninguna novedad, los niños poseen una flexibilidad especial para adaptarse al medio con mayor rapidez y sin sufrir dolor. A los adultos les cuesta más sobreponerse a sus heridas. A medida que pasa el tiempo, se van solidificando sus defensas. Por eso, el desafío New Age es invocar a ese niño valiente que uno fue y que todavía conserva en el corazón. De esa manera, obtendrá el coraje indispensable para hacerle frente a los momentos difíciles de la vida. Los sentimientos negativos que nos arruinan la existencia y la salud, provienen casi siempre de una mala comunicación con el resto del mundo. Permanentemente, buscamos culpables para todo lo malo que nos sucede, generando resentimientos, odios y envidias. Cuando se comprende que los demás no nos van a satisfacer por completo porque poseen sus propias limitaciones, se los puede perdonar. Así será factible recuperar la paz con nosotros mismos. Aprender a aprender. En el ámbito de la nueva era, la concepción de aprendizaje es muy distinta a la manera convencional de acumular conocimientos.
El pensamiento científico dividió el saber humano en diferentes ramas y especialidades. A este punto de vista se opone el del aprendizaje holístico, que considera que en el interior de cada ser humano están archivados todos los conocimientos del universo, ya que cada persona constituye en esencia un microcosmos. Mediante múltiples métodos como la meditación, la hipnosis o la relajación profunda, se accede a un estado de conciencia ampliado que permite la aparición de las respuestas para todo aquello que se necesita saber. Los grandes maestros también aseguran que, incluso las circunstancias más adversas de la vida, pueden contener una enorme enseñanza universal. Solo hay que sobreponerse a ellas y descifrar ese mensaje. Alimentar el interés ecológico. Es irremediable que quienes comienzan a transitar una nueva era en su existencia, se percatan con bastante intensidad de que los seres humanos somos solo una parte del mundo, y no el centro del universo. Por ende, inevitablemente crece el interés por la ecología y por la conservación del medio ambiente. Esta vocación de cuidado por el planeta muchas veces se canaliza militando en fundaciones ecologistas o asumiendo pequeñas actitudes verdes: no matar especies animales y vegetales en extinción, respetar los derechos de los aborígenes, descartar el uso de contaminantes y de fertilizantes agroquímicos, evitar el uso de aerosoles que dañan la capa de ozono, entre otras. Bibliográfica básica de la nueva era o New Age. Muchos son los autores de la nueva era, cada uno con un estilo bien marcado y con orígenes culturales disímiles, enfocan la salud, la meditación, la trascendencia chamánica, o simplemente brindan fáciles ejercicios de autoayuda psicológica. El emporio de literatura New Age es muy vasto, pero coherente. En todo se respira relajación y realización personal. Este es un resumen que me pareció a mi gusto más descriptiva de la nueva era. Carl Sagan Cosmos. Carlos Castaneda. Las enseñanzas de Don Juan, el fuego interior. El arte de ensoñar. Louis Hay. Usted puede sanar su vida. Marilyn Ferguson. La conspiración de Acuario. Shirley MacLaine. Lo que sé de mí, dentro de mí. Deepak Chopra. La perfecta salud, el camino de la abundancia. Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo. Andrew Weil. Espontáneo Usealink, curación espontánea. No hay que olvidar que existen mucho más material que este que acabo de nombrar. Muchas gracias.